fuerte. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por mi llaga sana. Vamos una vez más, que sea una declaración. Dile victorioso. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Vamos, no daremos. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo ha venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Vamos esta mañana, dile que tú eres libre. Es una proclamación de lo que Él hace en tu vida. Soy libre, 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 soy libre. Vamos, soy libre. Libre, libre, libre. Soy libre, soy libre, soy libre, libre. ¡Vamos! Vamos, dile, Dios es sano. Y yo soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con tu mano, he recibido sanidad. Soy libre, 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 soy libre. Eres adorado y bendecido, Señor. Te amamos con
verdadero gusto estar con ustedes. Todos tienen sus notas ahí, su pluma, ¿verdad? Avísale a tu cara que estás bien feliz, a ver así. Aunque estés con el cubrebocas, tú avísale, dile, qué feliz estoy. ¿Sí? Porque unos querían estar felices, pero ya no están en este mundo, ¿sí? Y nosotros aquí estamos, ¿sí? Y para los que recibieron a Cristo, pues están más felices allá donde están. Así que le damos tantas gracias al Señor, porque esta es una serie que está revolucionando nuestras vidas. ¿A cuántos les ha pasado esto? Que está revolucionando. O sea, cuando tú ves acerca del perdón y cómo Dios está queriendo que no te sumas en la culpabilidad, sino que hay una escapatoria y que Él ha hecho un plan de escape maravilloso a través de su Hijo Jesucristo. Sí, la seguridad de salvación, que si esta noche murieras, ¿a dónde irías? Con nuestro Señor. Eso es lo más maravilloso, ver cómo Él tiene misericordia y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Alguien que no merecía y que no podía hacer nada para poder alcanzar el cielo, y Él lo hizo. Entonces hoy estaremos viendo una de las mejores palabras de amor de Jesús declaradas en la cruz del Calvario, y es nuestra parte número 5. Una de las necesidades más grandes de un humano, porque estamos constituidos el 60% de nuestro cuerpo por agua, es la sed. Cuando empiezas a estar enfermo y te llevan al hospital, lo primero que te dicen, Geno, ¿qué es? En ayuno total, no tome agua, ¿verdad? Y empiezan los pacientes desesperados, y luego cuando los meten al quirófano y no les dan agua, y los tienen a veces por días sin tomar agua, y luego te dicen nada más que le pongan un algodoncito aquí, ¿verdad? Y cómo le hace el enfermo con el algodón, ¿verdad? Casi se lo quiere comer porque tiene una sed insaciable. Es lo más terrible que puede suceder, que la gente no puede tomar agua. Pues precisamente Jesús estaba ya 6 horas, decía el pastor en la plática anterior, como estaba 6 horas ya ahí en la cruz del Calvario. Y era de las 9 a las 3 de la tarde, a pleno el sol, ¿sí? Y en un estado físico muy terrible. Entonces, Él estaba ahí, y Él, en ese lugar, lo que vamos a estar ocupándonos es cómo usó las palabras, la palabra de humanidad, para demostrar que Él era 100% humano. Porque esta es una de las preguntas que yo me hacía cuando pasaba yo por situaciones difíciles en mi vida, que yo estaba desesperada. Yo decía, es que no creo que Dios a mí me pueda comprender. Porque pues Él ciertamente sufrió, pero Él era Dios. Así que Él pudo sufrir y por eso Él pudo hacer todo lo que pudo hacer. Pero lo que yo no me daba cuenta es que aquí en la palabra del Señor nos está enseñando que Él fue 100% humano. Cuando a ti te empiezan a preguntar en todos los lugares que vayas a sacar un papel, hacer un movimiento, un documento, lo primero que te piden es tu acta ¿de qué? De nacimiento. Y luego empiezan a ver quiénes son los padres, en qué lugar naciste, hasta la hora que naciste, el peso, la medida, todo empiezan a ver. Y entonces te creen y te dicen, sí, tú eres humano, eres un terrícola, ¿sí? No eres un marciano, porque tienes registros. Pues si nosotros empezamos y vemos, ahí está escrito todo acerca de Jesús en la historia, si tú vas a los registros, ¿sí? Y cómo demostró que Él era 100% Dios, porque desde miles de años, 1500 años antes, se empezó a hablar acerca de cuáles iban a ser las señales por las cuales
Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Por eso hoy le llamamos la palabra de humanidad y vamos a ver nuestro primer versículo. No te pierdas esto, Juan 19, 28 y 29. Dice así. ¿Lo leemos juntos, por favor? 1, 2, 3. O sea, yo les decía que estaba desde hace 1500 años profetizado que cuando viniera el Mesías sería muerto en una cruz, cuando en ese tiempo ni siquiera se conocía ese tipo de muertes. Y que ese que estuviera clavado en esa cruz muriendo diría las palabras, ¿qué palabras diría? Tengo sed, dice, para que se cumpliera la escritura. Y otra de las profecías que estaban escritas también, continuemos en nuestro siguiente versículo, dice, había allí una vasija llena de ¿qué? Así que empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Cuando tú ves el otro pasaje que vamos a mirar, cuando habla sobre la caña, está hablando sobre una vara de hisopo, sobre un manojo de hisopo. Y eso todos lo sabían. Antes, 3 horas antes, cuando Jesús ya estaba ahí en la cruz, a él le habían ofrecido mirra, ¿sí? Le habían ofrecido mirra, y si ustedes se recuerdan, váyanse lejos, lejos, cuando Jesús nació, dice que fueron 3 reyes magos, ¿y qué le llevaron? Mirra. Mirra es un componente muy amargo, que en aquel tiempo se usaba como un narcótico. No se usaban los componentes que ahora sabemos que un Advil, ¿qué otra cosa toman para el dolor? A ver, el Tylenol, ¿sí? No, tomaban mirra para tontar los sentidos. Pero ya a Jesús le habían ofrecido y él lo había rechazado. Porque él se había tomado como meta él y el Padre que sufrirían todos los dolores, porque cada uno de los dolores que él sufrió son los que nosotros padecemos en nuestra humanidad, y entonces él podría comprendernos a nosotros. Voltea con tu hermano y dile, no hay cosa que Jesús no te comprenda. ¿Por qué razón le estaban ofreciendo los soldados un narcótico? ¿Saben por qué? No porque eran buenos, no porque tenían lástima de Jesús, no. Porque ellos no lo querían escuchar gritar, porque a veces duraban muchas horas o a veces días para poder morir. Y hasta que morían, entonces los bajaban de la cruz para la sepultura. Entonces los soldados a veces estaban cansados, querían que terminara lo más pronto que pudieran, y por eso, decía el pastor, ellos bajaban y subían. Estaba ahí en la cruz y como estaba tomado en un solo pie, pero al colgarse se llenaban sus pulmones de agua y de sangre y era un dolor terrible. Así que él empezaba a subir y a bajar. A subir y a bajar. Cada vez que no podía respirar, entonces subía y gritaban. Por eso los soldados, para terminar más pronto, llegaban y les quebraban las piernas para que ya no pudieran hacer este movimiento de subir y bajar. Y ahí estaba Jesús en todo. ¿Qué es lo que significaba esas palabras que Jesús estaba diciendo? Tengo sed. Porque estaba profetizando, pero él quería decirle al mundo en realidad, yo tengo sed de algo, por eso es que he venido. Si él pudiera decirlo en otras palabras, diría, yo tengo pasión por tu vida para salvarte.
te veo debatido en la tristeza, en el dolor, en un camino derecho a la muerte. Así que yo tengo sed. Y él estaba ahí siendo torturado. Él estaba siendo flagelado, y cuando decimos flagelado, esto es algo que, fíjense qué creatividad de los romanos de inventar cómo lo empezaban a latigar y dijeron, solamente se le pueden dar por bondad hasta 39 latigazos, pero 40 ya no, porque eso sería inhumano, dicen. Entonces así que le dieron a Jesús 39 latigazos. Y la forma como daban los latigazos era que el verdugo se ponía de frente al reo, y entonces ellos usaban unos látigos largos que traían varias correas, y en cada punta de la correa traía unas bolas de metal o de hueso, lo hacían, que tuviera picos. Así que ellos daban el latigazo y el látigo abrazaba las costillas, las piernas, y entonces jalaban y se empezaban a traer los músculos, quedaban las venas expuestas, a veces los huesos astillados o fracturados, 39 veces. Así que eso es lo que hacían. Se podía ver su espina dorsal, cada uno de sus huesos. Y quiero que entiendan eso. Todos los que estaban ahí sabían que por más de 1000 años había sido profetizado eso, cuando no se usaba eso. Muchos de los que leyeron eso y que sus padres les platicaron que eso iba a existir, al verlo, estaban constatando que exactamente eso existía. Entonces ahí estaba, cuando dice que fue levantada la vara de hisopo, la caña, para darle a Jesús el vinagre. Todos los que estaban alrededor sabían a qué se estaba refiriendo la profecía cuando levantaron eso. Porque todos sus padres les habían platicado que para celebrarse la primera Pascua, era cuando el pueblo de Israel estaba cautivo por 400 años. Y cómo empezó el Señor a levantar a Moisés y a decirle a Faraón que los dejara libres. Pero Faraón no quería. Y la última de las plagas les dijo y les dio la orden el Señor: ustedes celebrarán la Pascua. Ustedes celebrarán la primera liberación que van a ver ante sus ojos. Pasará el ángel de la muerte, y donde no haya esta señal en las puertas, entonces cada uno de los primogénitos morirá. Ustedes van a sacrificar un cordero sin mancha, comerán todo, pero la sangre de ese cordero la van a pintar en la entrada de sus casas con ese manojo de hisopo, con esa vara. Así que cuando ellos vieron que se levantó esa vara, y porque la palabra del Señor en el libro de Éxodo, entonces vemos que lo primero que Jesús estaba diciéndoles ahí, cuando él decía, tengo sed, él estaba demostrando bajo las profecías que Jesús era verdaderamente humano, porque tenía sed. Cuando dijo que celebrarían la Pascua, en el libro de Éxodo dice que esa era la orden en el 12:22, y cada uno de ellos lo sabían, y por lo tanto él estaba demostrando que él era, díganlo ustedes, verdaderamente humano. Él era verdaderamente humano,
y él era el Mesías prometido. ¿Sabes que hay un problema muy grave que en muchas religiones que veneran a Alá, a Mahoma, ellos siempre van a tratar de desvirtuar en el Corán, en todo uno de los escritos que ellos llevan, que Jesucristo fue hombre, que Jesucristo murió. Ellos manejan que el cuerpo lo robaron para decir que había resucitado. Porque el único que pudo demostrar que era verdaderamente humano y que era Dios es Jesús. Vamos a darle un aplauso al Señor hoy. Dice Filipenses, versículos 2, 7 y 8. Dice, por el contrario, él se rebajó, y luego dice, no es que lo mataron. Él se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante ¿a qué? A los seres humanos. Era necesario que él se hiciera humano para que pudiese pagar los pecados que los humanos habían hecho. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No fue fácil, pero ahí él estaba. Él no lo mataron, sino él se dio en obediencia. La sed de Jesús estaba manifestando. Anota ahí, demostrando que Jesús era el Salvador prometido. ¿Por qué? Porque aquí dice, Jesús sabía que ya todo había terminado. Que ya todo había terminado y él había dicho para que se cumpliera la escritura, tengo sed. Miren, vean en Salmos, capítulo 69, versículo 21. Cuando se escribió el libro de los Salmos fue muchísimos años antes. Y esa era una profecía que estaba ahí. Cuando tuve sed, me dieron vinagre. Nadie podía saber esto, sino que leyéndolo, entonces se daban cuenta que eso era lo que el Señor estaba demostrando. Él estaba diciendo, yo estaré ahí, pero resucitaré. ¿Qué es lo que estaba demostrando el Señor? ¿Qué significa cuando Él estaba diciendo tengo sed? La tercera cosa es que demostró lo mucho que Jesús me ama. Esa era la razón verdadera por la cual Él estaba haciendo ahí. Él estaba diciendo, ya he terminado, ustedes verán todo mi cuerpo, pero yo estoy demostrando el grande amor que tengo por ti. Lo apasionado que estoy por salvarte. Lo santo que soy, que al venir he sufrido todo esto por cada uno de los repugnantes pecados. Vemos en el libro de Romanos 5:8, Dios demuestra su amor, ¿por quién? Por nosotros, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es lo máximo del amor. Conociéndonos y sabiendo aún los pecados que íbamos a cometer, Él decidió venir a morir por nosotros.
¿Alguna vez has hecho esto tú? ¿Alguna vez te has apasionado por salvar a alguien? Cuando yo era niña, yo admiraba mucho a un pastor que estaba en Rosario. Me impresionaba su forma de hablar y de evangelizar y de andar en todos los lugares, el hermano Pacho. Un día él viajó a Sonora con su esposa y su pequeño hijo. Nos dijeron que el camión se había incendiado. Y la gente que había logrado sobrevivir decía, un hombre en medio de las llamas empezó a predicar el evangelio y a decirnos que Jesucristo vino y murió por cada uno de nosotros. Y decían, acepten a Jesús como su Salvador, y nos sacaba por las ventanas. Y yo fui salvado por ese hombre. Pero el hermano murió calcinado. ¿Alguna vez tú has sentido una pasión por salvar a alguien? Porque alguien le conozca, porque alguien sepa, porque alguien que está a punto de morir pueda recibir a Jesucristo como su Salvador y nunca pase toda la eternidad lejos de Él. Pues aquí vemos que Jesús estaba ahí. Eso es lo que significa, eso es lo que demostró Jesús cuando Él estaba diciendo, tengo sed. Esta sed me ha hecho apasionarme por ustedes. Puedes imaginar lo que siente. A veces el diablo te dice que Dios te aborrece, que Él te quiere ver lejos por los pecados que has cometido. No lo creas. Él está realmente apasionado por tu vida, porque seas salvo. Y lo que vamos a ver en estas palabras, la sed de otros. Quiere que cuando tú y yo, que le hemos recibido a Él como nuestro Salvador, nos demos cuenta la sed que hay en otras personas. Que la meta de todo lo que tú haces sea para poder saciar la sed de las demás personas, porque cuando tú vayas ahora quizás a comer a algún lugar, cuando vayas a visitar a tus vecinos, cuando vayas mañana al trabajo, si estás yendo, tú vas a encontrar a personas espiritualmente sedientas. Y quizás ni siquiera lo saben, ni siquiera te van a decir de esa forma. ¿Sabes cómo te van a decir? Estoy hasta la coronilla. Estoy a punto de tirar la toalla. La verdad que he buscado y buscado y no me siento satisfecho. En realidad no sé ni qué es lo que me pasa. No encuentro lo que busco. He estado por todas las religiones y no encuentro. ¿Sabes qué? Estoy seriamente en acabar con mi vida. ¿Para qué vivo? ¿A quién le hago falta? ¿Sabes qué? Dicen otros, estoy tan aburrido. ¿Has escuchado continuamente esta palabra? Ay, qué aburrido estoy. Pero en realidad te están diciendo, tengo sed. Tengo sed y no sé lo que me pasa. Vamos a ver el libro de Amós. Tienen ahí sus versículos. Dice así, ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan, ni será
sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Cuando yo leía esto, que era más joven, yo decía, oh, ¿cuándo la gente va a decir eso, que tiene hambre y sed de Dios? Es lo mismo que yo decía, ¿cuándo irán a cerrar las tiendas? ¿Y las cerraron o no las cerraron? En todo el mundo las cerraron. Así que a Dios le basta un momento para cumplir su palabra. Y luego dice, la gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca ¿de qué? De la palabra del Señor. Pero ¿qué crees? No la encontrarán. Y luego lo más preocupante continúa, en aquel día los jóvenes que hermosos y los muchachos fuertes se desmayarán, sedientos por la palabra del Señor. Haz de cuenta que estás viendo tú la televisión o las revistas donde ves a los jóvenes y luego dice una persona, pero ¿cómo es posible que se haya suicidado si yo veía que llegaba el carrito de la moto con las pizzas y luego la señora, uy, bien elegante, bien guapa y el señor en un carrazo? ¿Cómo que? Dice, buscarán. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Donde quiera que tú vayas, vas a encontrar gente que está sedienta espiritualmente. Y tú tienes que saber que saciando la sed de Dios es saciando la sed de otros. Que no hay forma que yo pueda servir al Señor solamente sirviendo a los demás. Algunos decimos, es que yo te quiero servir, te quiero servir, Señor, Señor, yo te amo mucho. Sí. Él dice, un día tú estarás delante de mí y darás cuenta y te sentirás tan triste porque no supiste ayudar a los que realmente estaban a punto de tirar la toalla. Entonces, la única forma como yo puedo servir a Jesús es que sirviendo a los demás. Cuando esté delante del Señor, Él va a decir estas palabras. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento o te dimos de beber? Y entonces el rey responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Muchas veces nosotros estamos haciendo las cosas, pero como en inconsciencia. Están dando clases a los niños y solamente los ven. Ay, ese molesto. Yo les platicaba a las hermanas, a las líderes, como yo tenía 13 años y daba la clase a los adolescentes y todos eran más grandes que yo y estábamos en una colonia por allá por donde está el 7 y entonces era terrible. Había un niño como de unos 7 años que siempre andaba bichi, sin ropa, corriendo, y a mí me tocaba dar las clases en un tejabán de lámina negra. Y yo no sé, nomás empezaba a cantar o a dar la clase y el bichi me tiraba piedras y caían las piedras hacia los pozos en la lámina y yo tenía que andar para que no me tocaran. A veces me tocaban las piedras. Ay, y yo me sentía como frustrada, molesta. Al fin era un adolescente y decía yo, esto no resulta. Cuando ya estaba casada fui a la ciudad de Los Ángeles y en la iglesia donde estaba de repente una mujer me dijo, ¿usted es la hermana Rebeca de Mazatlán? Sí. Y luego empezó a cantar, me voy con él, me voy con él, me voy. Y yo le escuchaba y luego cantaba otro corito y me dijo, es que yo soy la esposa de fulano de tal, que es de Mazatlán y dice que usted le enseñaba esos coritos y daba la clase y que no sé qué. Y yo me quedé, ¿y dónde vivía? No, pues
El bichi, le digo. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos demostrando, el Señor te va a preguntar. El Señor te va a preguntar, ¿tú lo hiciste? Sí, sí, Señor. Bueno, tú no te dabas cuenta que lo estabas haciendo para mí, pero en realidad lo estabas haciendo para mí. ¿Saben ustedes quién inventó el agua? Dios. Él hizo las cataratas del Niágara. Y entonces en ese momento que estaba en la cruz del Calvario y que él dijo, tengo sed, ¿que acaso no podría haber hecho un milagro? ¿Que acaso no podría haber dicho y que empiece una fuente a darle en la boca? ¿Verdad que sí podía? Pero él nos estaba mostrando en ese momento que él te quería a ti, que él me quería a mí para poder saciar la sed de este mundo. Estaba pidiendo a nosotros que nosotros también nos apasionáramos por él para poder entregar su agua viva. ¿Sabías que nunca pienses que Dios no nota lo que tú estás haciendo? Anótale ahí, Dios nota hasta el servicio más pequeño. Dice que los fariseos y los saduceos, Jesús les iba y les decía, hey, ¿por qué ustedes empiezan a hacer largas oraciones delante de los hombres para que todos les empiezan a alabar? Ciertamente ustedes ya tienen su recompensa. Y a veces podemos decir, es que si hago esto, pues quiero que me tomen la foto, no siquiera para que salga. Pastor, sí lo voy a hacer, pero usted aquí me anuncia que yo fui, ¿no? Si no, no, sabes que Dios nota hasta el servicio más pequeño y que lo que los hombres no te pagan, lo que los hombres no te reconocen, voltea con tu hermano y dile, Dios sí lo reconoce. Deja de querer hacer grandes cosas. Deja de aparecer en la pantalla. Bueno, yo aquí estoy en la pantalla, ni modo. Pero a lo mejor por eso ya no me van a recompensar, porque a todos me están viendo y que digan, ay, mira qué bien. No, ¿sí? Pero Dios nos llama cuando vas así, que eres un adolescente y vas cargando las cajotas y ahí vas horas y horas cargando las cajotas para hacer la escuela de verano de los niños. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros sepamos que cuando tú empiezas a hacer pequeñas cosas, Dios hace grandes cosas a través de tu vida. Hay un misionero que estaba en la India y él dice cómo tenía meses ahí en la India, pero ellos creían en otras cosas y por más que él trataba de darle los tratados acerca de la vida de Jesús y la obra de Jesús, nadie lo quería aceptar. Un día él enfermó de sus pulmones y dice que lo metieron al hospital en muy malas condiciones ese hospital. Dice que en la noche escuchó como un viejito empezó a toser y empezó a llorar y trataba de levantarse. Después él se dio cuenta que quería ir al baño, pero no alcanzó, así que se hizo del baño en la cama. Llegaron más tarde las enfermeras y dice que cuando lo vieron, que se había ensuciado en la cama, lo golpearon y este anciano lloró. Dice que pasó la noche siguiente y empezó el misionero con un acceso de tos tremenda por la tuberculosis. Escuchó al anciano de nuevo que trataba de levantarse. Dice, ¿cómo pude yo? Me levanté de mi cama, tomé al anciano y ahí vamos hacia el baño. Era un hedor terrible. Lo senté, esperé ahí, lo levanté, lo llevé a su cama. Cuando lo senté, el hombre me besó. Para el día siguiente, en la mañana,
me despertó un paciente y me mostró una taza de té. Y me dijo en su idioma que yo no entendía que le diera un tratado de los que le había ofrecido y que él no había querido. Más tarde llegaron las enfermeras, fueron llegando los médicos y todos le pedían un tratado. Después un misionero le dijo: ¿cómo tú hiciste para poder que tanta gente aceptara a Jesucristo en este lugar? Ni siquiera sabes su idioma. ¿Sabes lo que era? Los actos pequeños que tú piensas que nadie los nota, Dios sí los nota. Y Jesucristo fue aún más allá. Algo que nos hace falta a nosotros incursionar para ser como Jesús. Y la tercera cosa aquí dice: si le das siquiera un vaso de agua fresca, porque a veces decimos es que no puedo, es que no tengo. Dice, siquiera un agua fresca, una palabra, una sonrisa a los seguidores más insignificantes, dice, les aseguro que recibirán ¿qué? Todo tiene su recompensa. Pero tenemos que ir como Jesús. Si queremos ser más semejantes a Cristo, entonces ahora tenemos que servir ¿a quiénes? A nuestros enemigos. Ay, pero a ese huele bien feo. Sí. A ese que no habla como tú. Sí. A ese que se viste de forma como, de unos colores que no te gustan. A ese. A ese que piensa diferente. A ese que fue criado de forma diferente, sí, a ese. Y aún a los que te maldigan, aún de los que hablen de ti, a esos. Aquí dice la palabra: si tus enemigos tienen hambre, ¿qué hagas? Y si tienen sed, dales agua. Más si tienen sed espiritual. Algunos están con dolores físicos, con dolores espirituales. Algunos están esperando una respuesta de sus vidas, pero muchas veces por egoísmo no lo hemos hecho. Había un hombre que era un comunista y por lo tanto un ateo, y él le tocó estar en los campos de concentración. Eran los tiempos en los que tomaban no solamente a los judíos, tomaban a gente que les caía mal, a gente que no pensaba igual que ellos, y los metían a los campos de concentración. Y luego de repente el jefe les decía, del número fulano al mangano, a esos me los vas a llevar y los exterminas. Había una mujer que había tenido ahí en cautiverio a su pequeño bebé. Y ella lloraba porque de que le tocara su número, porque entonces su pequeña bebé se iba a quedar sin madre. Dice que cuando este cristiano vio que eso iba a pasar, cuando mencionaron el número de esta mujer, ella dijo, yo soy. Y pasó al frente. Y eso es algo que revolucionó la vida de Nicolás. Y dijo, ¿por qué lo hizo? ¿Qué fue lo que lo motivó a permitir? Y entonces él aceptó a Jesucristo como su Salvador. ¿Alguna vez has hecho alguna cosa que sea sal realmente para la tierra? Porque sabes que si un caballo tiene sed y está ahí en medio del lago, en medio del río, y no quiere tomar, ¿sabes lo que hacen? Toman un puñado de sal y se lo meten al hocico para que ellos puedan identificar la sed y puedan tomar y no mueran.
¿Alguna vez has sido sal de la tierra? Tú. ¿Alguna vez has predicado sin palabras? Dios está esperando que tú te decidas a ir más allá de lo que eres tú mismo. Y la tercera que él estaba profetizando acerca de la sed es mi propia sed. ¿Cómo yo puedo satisfacer mi propia sed? Y la primera cosa es que yo me debo de dar cuenta por lo que realmente estoy sediento. Yo debo de hacer 3 cosas para poder satisfacer mi propia sed. Y la primera es darme cuenta que estoy realmente sediento. ¿Sabes cuándo debo de pensar que estoy realmente sediento? Cuando si tú pusieras la frase ahí que diga, si solo pudiera, y algunos dijeron casarme. Y ay, cuando cuentan la historia de lo mal que les fue, dice, híjole. Y luego, si tan solo tuviera otro trabajo, si tan solo tuviera mucho dinero, si tan solo tuviera otro esposo, ¿verdad? Entonces, tú te vas a dar cuenta que en realidad tú estás poniendo cosas que no sacian. Cuando nosotros digamos como el salmista, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. ¿Sabes que solo Dios puede darte satisfacción? Que todo lo que tú estás buscando fuera de Dios se llaman ídolos. Voltea con tu hermano que no se le olvide, ídolos. Ídolos. Y te estás tratando de satisfacer con ídolos. Todo lo que no te sacia por medio de Dios, ídolos. Y los ídolos, sabes que son pecado. Y el pecado es, ponle ahí en tu nota, adictivo. Si tu Dios es dinero, ¿qué crees? Te vas a hacer adicto y vas a querer más dinero. Si tu Dios son las diversiones, vas a querer. Si son las relaciones sexuales, vas a querer. Si lo que tú pienses, aún los deportes, y tú dices, pero las cosas buenas también, sí. Si tú estás tratando de saciar tu sed por medio de lo que no sacia, que es Dios, entonces, tarde o temprano te vas a dar cuenta que es algo que te va a destruir. Dice la palabra en Mateo 5:6. Dichoso significa 3 veces feliz. Es un grado superlativo de alegría. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ¿qué crees? Serán saciados. ¿Sí? Te vas a decir, ¿qué es saciado? Feliz, satisfecho. ¿Sí? Pero cuando tú empiezas a dejar a Dios de lado, tienes que empezar a darte cuenta que sed también significa darme cuenta que Jesús siente mi dolor. Y eso es algo que a veces cuando estamos sufriendo, nosotros pensamos que Él no nos comprende. Nos sentimos solos, nos sentimos incomprendidos. Dice la palabra en Isaías 53, 4 y 5, ciertamente
Él cargó por nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. ¿Cuáles dolores? Esos crónicos que tienes, esos que tomas el medicamento y que quizás ni siquiera ya mejor ni les dices a los que viven contigo porque te juzgan o dicen, yo otra vez con lo mismo. Dice, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Luego dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos, ¿qué? Fuimos sanados. A sus heridas, más de 365 heridas Él tuvo. La corona de espinas, dice, la clavaron en su cabeza. Los golpes, tuvo golpes en la cabeza, en la espalda, en las piernas, en los pies, en las manos. No hubo parte. Fue humillado, fue burlado, fue exhibido en desnudez. No hay cosa que Él no te comprenda. No hay ninguna cosa que tú le platiques a Dios que le tome por sorpresa, porque Él todo lo sufrió. Siempre que tú te acerques a Dios, Él te va a entender. Por eso nos dice aquí en Hebreos, dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Con lo cual quiere decir que cuando Él estaba en ese momento, quizás tenía ganas de hacer muchas cosas en contra de los que estaban infringiéndole la flagelación. Porque enfrentó todos y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, ¿qué crees que pasó? Que Él nunca pecó. Porque se tomó del Padre. Cuando nosotros, en medio de todos nuestros dolores, corremos al Señor, pero si nosotros corremos a otro lugar, entonces nos vamos a sentir llenos de odio, llenos de venganza. Pero Jesús nunca pecó. ¿Cómo yo puedo satisfacer mi sed? Anoten 3, dejar de buscar satisfacción en otros lugares. Algunos buscamos el amor, ¿sí? Nos llenamos de enojo cuando nuestro cónyuge o nuestros familiares no nos dan el amor que nosotros pensamos que necesitamos, cuando no nos dan satisfacción. Cuando estamos quebrados y no tenemos dinero para las diversiones o para viajar o para nuestra supuesta realización. Y vamos a ver aquí en la palabra cuáles son los 2 pecados que cometió el pueblo del Señor y que quizás nosotros también estamos cometiendo. Dice, mi pueblo ha cometido un doble pecado. El primero, ¿cuál fue? Me abandonaron a mí la fuente de agua viva. ¿Y el segundo cuál es? Se hicieron sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan el agua. Dios está diciendo en el primer punto, tú me diste la espalda. ¿Te acuerdas cuando me recibiste? ¿Te acuerdas cuando estabas conmigo? ¿Te acuerdas cómo tú viniste a mí sin tener nada? Y ahora que yo te he prosperado, ahora que yo estoy contigo, ¿qué hiciste tú? Me diste la espalda. Y no solo esto, tú dijiste, yo puedo por mí mismo. No te necesito. Le estás diciendo al que hizo las cataratas del Niágara, al que hizo todos los ríos, al que hizo los mares, al que tiene todo el agua, a él le estás diciendo, yo haré mi propio pocito.
yo haré mi pozo. Por eso el Señor Jesús, Él, cuando estaba en todos los lugares, Él nos ve todo el tiempo. Y Él estaba en una fiesta. Y yo me imagino que veía gente que estaba sonriendo en ese lugar. Yo me imagino que había gente que estaba comiendo, ¿verdad? Porque era una fiesta, estaban comiendo. Yo me imagino que veía a los que estaban, ay, ya bien guainos, ¿sí? Y estaban. Y de repente, en una fiesta, vean lo que pasó. El último día del festival, o sea, ya la cúspide, el más importante, Jesús se puso de pie. ¿Y qué hizo? ¿Habló? ¿Saben lo que es gritar? A ver, Pablo, grita allá de allá para que te oigamos. Así gritó. Eso es gritar. No solo gritó, se puso de pie. Y a toda la multitud le dijo: todo el que tenga sed puede venir a mí. ¿Cómo los ve? ¿Cómo los vería? ¿Cómo vería la sed de ellos? ¿Cómo vería la frustración que se levantó en ese momento y les estaba diciendo? Su verdadero problema, ¿saben cuál es? No es la falta de comida, no es la falta. Su verdadero problema es su falta de relación conmigo. Por eso, todo el que cree en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. No solo se quitará la sed que hay en ustedes, sino que todos van a querer estar cerca de ustedes, porque su sed será saciada. Pero ustedes han tratado de saciar por medio de pecados y de ídolos que solamente les han llevado a sentirse más tristes y más desmerecedores de mi reino. Y él continuó diciendo: cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua, ¿saben qué? Se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Quizás tú estás aquí y por mucho tiempo has estado y continuamente como que el sistema que se mueve te lleva de nuevo a que ves que todos están cavando pozos y tú también estás cavando pozos. Y cuando menos piensas, sientes esa sensación de hartazgo, de aburrimiento, de falta de propósito. ¿Para qué? ¿Para qué de la familia? ¿Para qué del trabajo? ¿Para qué de hacer casa? ¿Para qué de buscar? ¿Para qué? Y el Señor te dice: si tú te estás dando cuenta de esto, yo te hablo y te digo: ven, cierra tus ojos hoy. Si tú no te estás sintiendo satisfecho y estás sediento, Dios te está llamando hoy. Y dile: Señor, yo te he dejado.
en mucho tiempo he dejado de que tú ya no seas mi prioridad. Para mí han tomado muchas cosas la prioridad. Quiero que esta pasión que tú, Señor, tuviste para venir a salvarme, puedas sentirte feliz porque te quiero entregar mi vida. Quiero que sepas que no ha sido en vano el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Si hay un dolor en tu corazón, un dolor crónico en tu mente, en tu cuerpo, le puedes decir ahora, háblale, dile: Señor, esto es lo que yo estoy pasando, tengo miedo, estoy en depresión, en amargura. Y sabes que Él te va a entender en este momento y va a extender sus manos hacia ti. Te va a decir: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te amé desde antes que existieras. Sabía cada uno de los pecados que ibas a cometer y sin embargo yo llegué y quiero abrazarte. Si tú has cavado un pozo que te ha llevado a algo sin salida, dile: aquí está mi vida, te pido perdón por buscar las cosas en mis propias fuerzas, me he olvidado de ti. Dios, tómanos en tus manos hoy. Te necesitamos, te necesitamos. Y decidimos también, Señor, que tú seas una fuente que salte para vida eterna en nosotros, para poder, Padre, saciar la sed de otros, de los que están a nuestro alrededor, a poder escuchar su sed y saber que tú eres el único camino que les puede satisfacer. Ayúdame, Señor, a servir a los demás como tú lo hiciste, a no esperar grandes nombramientos para hacerlo. Sé que notas hasta el servicio más pequeño y yo quiero hacerlo, Señor. Tú sabes cómo me cuesta servir a las personas difíciles, a las personas antagónicas, a los que siempre están atacando, Señor. Pero ayúdame a amarles como tú les amas, a darles las oportunidades de servirte, de acercarse a ti. Sé lleno del Espíritu Santo.
Vamos de gloria en gloria en gloria. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracias que cambió nuestro corazón. Gracias que cambió nuestro corazón. ¿Sabes qué es deleitarse al honrarse mutuamente? Imaginemos esto. Estás en tu grupo pequeño y uno de tus amigos te dice que ha logrado obtener una victoria, que haya pasado un examen difícil, puede ser, que haya logrado graduarse y es felicidades, lo lograste, es que tenga un ascenso en su trabajo. La Biblia dice que nos deleitemos en honrarnos unos a otros, pero que lo hagamos con un afecto genuino. Bueno, ¿y por qué tengo que estar en un grupo pequeño? Porque es una gran oportunidad, no solo de que me ayuden, sino de que yo también puedo ayudar, que ore por mis amigos, que lo haga, que me entregue con amor y Dios nos ayudará. En la Biblia hay muchos creyentes jóvenes, pero, ¿sabes? No, Dios no los usó por jóvenes, sino por su corazón. Buenos días, familia, qué gusto de saludarles de nuevo. Poder recordar que casi siempre cuando estamos en una situación de emergencia nacional, no sabemos qué hacer. Tendemos a deprimirnos y también a las demás personas que están cerca de nosotros no sabemos qué decirles. Pero en la palabra de Dios, cuando vimos grandes milagros, vemos a un pueblo en emergencia nacional donde están a punto de ser exterminados. Pero hay algo que ellos hacen. Ellos se unen en oración y entonces ven grandes milagros del Señor. Por eso hoy yo te invito para que podamos unirnos como pueblo, como familias, podamos clamar al Señor todos los miércoles a las 11 de la mañana. Esa es la cita que tenemos con Dios. Hagamos del secreto de oración nuestra mayor victoria. Así que te esperamos todos los miércoles. Dios te bendiga.